Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque estamos como familia y pronto vamos a descubrir, como hasta ahora, poco a poco, línea tras línea, precepto a precepto, renglón tras renglón, vamos a entender con más profundidad todo lo que tú nos estás hablando y vamos a quedar de verdad extasiados, anonadados, porque todo lo que viene de ti, aún muchas cosas no las sabemos valorar, aún ni las entendemos, Señor, pero tu Espíritu está para darnos revelación y darnos vida. Gracias por ese amor en esta tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a tocar dos puntitos nada más de algunos detalles que hemos estado pues dándole seguimiento, y uno era que el nombre de Dios, podemos decirlo, es amor. Amén. Porque la manera en que Él manifiesta su amor y nos hace partícipes de ese amor es incomparable. Y lamentablemente, fíjense, todavía nosotros dudamos a veces, pues a veces estamos pensando en todavía pensamientos que vienen a nuestra mente y que nos atacan y se nos olvida ese gran amor que Dios nos tiene, y que en medida que lo vamos viendo, en medida que vamos estudiando su palabra, nos vamos a ir percatando de qué potencia tiene el amor de Dios. O sea, si tú considerabas algo con potencia, algo con fuerza, algo con lo que tú quieras, inclusive actitudes de Dios que tú dirías, el soplo de Dios es omnipotente, esto de Dios es glorioso, pues el amor sobrepasa, dice la misma Escritura, todo entendimiento. Falta que le creamos. Si le creemos, entonces vamos a ver esa manifestación, porque de verdad, o sea, hay promesas de Dios, y en un momento dado la forma de vida que empezamos a llevar o que tenemos en determinados momentos, o estamos pensando en: ¿me cumplirá Dios después de esto que hice? ¿Me cumplirá Dios después de esto que no veo claro? ¿Me cumplirá Dios después de lo que sea? Y de verdad, o sea, nos hacemos nuestro galimatías aquí arriba en la cabeza, y cuando de repente Dios abre las puertas, o a veces espera, y el esperar es justamente tener esta actitud de decir: yo espero porque conozco tu amor, yo espero y confío porque conozco tu amor. Pero aunque sea el amor lo más fuerte de Dios, que creo que lo es, y luego lo vamos a aplicar a otras cosas que están muy, muy interesantes, pero cuando eso se da, a veces nosotros mismos somos los que, como hemos estado enseñando, nos metemos en una realidad donde nuestra mente habla, y nuestra mente es mente de mundo, mente de humanos. Y lamentablemente a veces que hemos enseñado que no consideremos nada de lo humano, pues dice uno: pero ¿cómo no? Pues si el trabajo, el quehacer diario es muy humano y esto, el otro, sí, pero dentro de ese humanismo y esa realidad que cada quien maneja de una manera distinta, tenemos que involucrar a Dios, y a Dios con esa confianza absoluta. Entonces, esto es lo que, con poco tiempo que lo sigamos considerando, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que Dios te escogió. Dios nos escogió. Esa palabra es fuera de serie. O sea, tú pregúntate ahorita: ¿me escogiste, Dios? ¿De verdad me escogiste? Por supuesto. Mírate dónde estás. Estamos siempre escuchando la palabra de Dios, siempre haciendo iglesia, y esto es algo que va a tronar todos
nuestros, ¿cómo le llaman a donde se pone el vino? Lodres, los odres, ¿verdad? Y dice, pues no pondrás vino nuevo en odre viejo, porque lo revientas, ¿verdad? Entonces, los odres del amor de Dios son de vino nuevo, de vida nueva, de gloria, de que producen un éxtasis así como lo produce el vino en lo natural, lo produce el amor de Dios en lo sobrenatural. Miren, he estado metido ahorita un poco en lo que significan algunas palabras griegas. Se me ocurrió tomar un Nuevo Testamento que tiene palabras en el Antiguo hebreas y en español, y en el Nuevo Testamento griegas y español, y en algunas cosas de verdad la palabra traducida al español, del griego al español, le dista mucho de lo que significa, y luego vamos a tocar esas palabras. Pero bueno, entonces el nombre de Dios es presencia de amor, y que no se nos salga de ahí nada, que no se nos salga de ahí, porque podemos ver problemas en todos lados y podemos ver que se acercan a nuestras vidas y que nos envuelven, y en medio del torbellino tiene uno que abrir los ojos y decir, ahí estás, y no porque la tierra tiemble se pierde el amor de Dios, no porque la tierra tiemble se pierde el amor de Dios. O sea, nomás quiero que hagamos una meditación ahorita así rapidita de boleto, ¿ok? ¿Qué es la tierra para el Señor? ¿Un grano de arena que se le metió en la uña? Es muy grande. La realidad de Dios es infinitamente superior. Entonces, por eso digo, tenemos ideas todavía de mundo. Este mundo se maneja horrible, diría Derbez, ¿verdad? Horrible. Y entonces nada que ver con la realidad de Dios. Por eso es que Dios está juntando a su pueblo y está tratando de hacerle ver a todos nosotros quién es Él. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay en un universo de gloria a un mundito de infierno? ¿Entiendes eso? La diferencia. Universo de gloria, y que no estoy hablando del universo tonto que nosotros conocemos, que el sol y los astros y las galaxias y todo lo que te puedas imaginar. Le queda chico a Dios, le queda polvo. Por eso, cuando Él habla amor, es una situación que de verdad, si la meditas, te pones a llorar y le dices, perdóname Señor, porque me estaba dando testimonio ahorita nuestra hermana Conchita, y que llegaba con el doctor y le decía, oiga, qué barbaridad, pues ¿cuántos años tiene usted? No tiene ningún daño, no tiene ningún mal. Pues eso es gracia de Dios, y esa es la chiquita. Cuando nos metemos en la profundidad del amor de Dios, es una cosa infinita. Y es que estamos acostumbrados a este lenguaje, infinitamente, pero por ejemplo, vi la palabra infinitamente en el griego, es otra cosa, ¿ok? De todas maneras no nos vamos a meter todavía en eso, porque eso habla de ciertas cosas que tenemos que también ir preparando nuestro corazón, pues para que entendamos. Porque el apóstol Pablo tiene una gran revelación, pero él mismo, como cualquier otro en el Nuevo Testamento, va a tener palabras finitas, o va a tener, a lo mejor no finitas porque algunas son eternas, porque las recibieron de Dios, pero va a tener palabras limitadas, es la palabra que se puede manejar, ¿correcto? Entonces, lo limitado, pues, que no entre en nuestro ámbito, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para que nosotros entendamos esto, fíjense lo que dice
Filipenses capítulo 3, versículo 7. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, o por el amor a Cristo. ¿Tú sabes cuántas cosas nosotros tomamos como ganancia? Híjole, hay muchísimas cosas que nosotros las estamos considerando una buena onda, una realización, una cosa especial. Y miren lo que dice el apóstol, un apóstol que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que fue enemigo de Jesús. Y él es el que dice esto: todas las cosas que eran para mí ganancia, ahora son como pérdida. O sea, ¿qué tuvo que suceder? Un cambio tremendo, volátil, o sea, serio. ¿Por qué? Pues porque ahora, ¿qué opina uno como cuando tiene una profesión, un ambiente, una visión, una perspectiva de la vida completamente humana, completamente mundana, y que le puedes escurrir las gotitas de lo que pudiera ser lo mejor en la vida? Y él dice, pues eso que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Amén. Y luego dice Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado. Hoy es cuando dices tú, el Padre amó a Jesús. Y ahí te quedas. O ahí nos quedamos, diría el otro. Como el Padre me ha amado. ¿Qué es la voz de Jesús? ¿Qué es la voz de ese Cristo? La voz de los hombres. Cristo es el representante de nosotros, de todos los hombres, de toda la humanidad. Y Él es el que está diciendo eso. Pero nadie lo analiza así. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en el amor. Entonces, como el Padre me ha amado, o sea, ¿cómo amó a Jesús? O sea, le dio una perspectiva, vamos a pensar en esto, una perspectiva completamente distinta de la vida. ¿Por qué? Porque Él soltó todo lo humano. Desde que empezó con su madre, vamos a decir, hizo, tomó la actitud del niño rebelde. Uno dice, ay, pues es que Jesús de chavo era rebeldón. ¿Por qué? Pues de repente se les escapó a sus papás y se fue a meter al templo y a ver los libros que le hablaban de lo que era el amor de Dios y de lo que él estaba recibiendo y de qué plan tenía Dios para él. Pero otra vez, ¿en qué estamos pensando? Sí, ¿qué plan tendría Dios para Jesús? Es para ti, es para nosotros. Amén. Ese Jesús está representando a nosotros como humanidad. Amén. No hay otra. Entonces, si tú te estás dando las escapadas a la iglesia, ¿verdad? Y aún ahí en tu familia como que te echan cacaracas o como dicen, tierra o te condenan o lo que te digan, tú te estás escapando porque sabes ahora quién es el que te ha llamado y que te dice esto en voz de Jesús. El Padre me ha amado. Permanezca en mi amor. Permanece en mi amor. ¿Por qué diría eso? Porque sabe cómo somos de volátiles. Un chico ratito estamos en el amor del Señor. Ahorita a lo mejor estamos abriendo nuestros ojos por lo que está diciendo Cristo entre nosotros, porque ni siquiera soy yo, porque es la iglesia que es la voz de Dios. La iglesia es la voz, es el Cristo, dice aquí, pero dice aquí, permaneced en mi amor. ¿Ok? Y esa voz es la que sigue resonando ¿en dónde?
en su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Así de facilito y así de sencillo. ¿Ok? Entonces después dice, si guardáis mis principios, permaneceréis en mi amor. Sus principios. ¿Cuáles son los principios? Mire, los principios son los de endenantes, los de al principio. Esos principios que hemos empezado a recibir, que tenemos una nueva vida, que no seamos como Adán, que no tengamos la mente del ser humano, que no tengamos los conceptos que maneja el mundo. Eso es lo que desde el principio, ¿ok? Dice, pero permaneced en mi amor, como yo he guardado las normas de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué le podía acalambrar a Jesús cuando todos los romanos estaban en su contra, cuando todos los fariseos estaban en su contra, cuando todos los del Sanedrín eran nomás a ver qué anda haciendo? Vete a espiar a Jesús y ve a ver qué dice y ve a ver qué hace, y si lo ven que se pone muy chiflado, lo apedrean y lo avientan a una barranca a ver qué hacen, pero ataquen a una persona que está bajo la cobertura del amor de Dios. Por favor, que te ataquen a ti, que tú sientas que estás desamparadito. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en la vida te tocó el de que fueras papá, fueras huerfanito, ¿verdad? De papá o de mamá o de padre y madre. Y entonces tienes un criterio tremendo. ¿Por qué? Porque ya no es ni siquiera crecer o caminar o vivir como todos los demás, y que a lo mejor en muchos de todos los demás también les fue del cocol, porque tuvieron un papá vicioso, porque tuvieron un papá malo, porque fueron una mamá mala, porque fue lo que haya sido. ¿Sabes qué? Esto no tiene nada que ver por eso con las cosas humanas. El amor de Dios te va a regresar a un seno que es el suyo propio. Y estando en ese seno, vas a abrir los ojos de repente y le vas a decir: Padre, ¿por qué estaba yo pensando eso? ¿Por qué siempre tengo en la mente esto? ¿Por qué no hay una provisión? ¿Por qué no hay una provisión? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay? ¿Quién me dijo que no lo había? Si tu amor está presente, nomás con creerle, es lo importante para Dios siempre. Tu fe, tu fe, tu fe. El que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que quiere que creas, Dios? ¿Que te sanas de algo? ¿Que vas a salir de un problema? No, que sepas que eres amado. Amén. Que eres absolutamente, plenamente amado. Y eso es lo impresionante, ¿ok? Entonces, el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas, encima, como si fuera poco, ¿ok? El Padre ama al Hijo. Es que está hablando de Jesús. ¿Quién te ha dicho eso? Jesús es el representante de tu persona. ¿Quién es el que vive en ti? Cristo es el que vive en mí. Es tu representante. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. Pero si estamos dudando, ¿poder de qué? ¿Poder de qué? Pues el poder simple y sencillamente es la capacidad de vivir de esa manera. Punto. La capacidad de vivir de esa manera. Parece increíble, parece de sueño, parece, hermano, es que te vas y luego ¿quién te detiene? No quiero que me detenga nadie. ¿Quién detiene al Padre? De esa pasión que tiene por la humanidad y que los hombres les vale un pepino. Y déjate los hombres, que entre nosotros tomemos esa actitud, es lo que es verdaderamente de risa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a meditar ya de fondo, para que no sigamos con la misma canción, o con el mismo ritmo, con la misma forma de vida,
Empieza a creerle que te aman así, que está esperando Dios que abras tu corazón para manifestarse. ¿Cuántas veces hemos pasado esa realidad? Ok. Donde se usa el verbo, fíjense, agapao, que es amor, pero el verdadero amor es cuando dice que Dios agapao al mundo. ¿Y qué hace el mundo con Dios? A Dios lo tiene en un verdadero olvido. El mundo tiene a Cristo en el olvido. Todo es más válido que lo que diga Cristo. Todo es más válido para su pueblo muchas veces, cuando somos religiosos. Todo es más válido que este Cristo, en donde estamos oyendo su voz en su cuerpo, la iglesia. Ese es el valor que va a cobrar ahora un sentido completamente distinto, y que tenemos que irnos a la idea chocante es estar fríguele a la mente con que se quite de ahí, que se quite de ahí, que se aparte de ahí todo pensamiento, borrando todo pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento de Dios, lo que va fuera de serie, fuera de lo que nosotros estábamos pensando a veces. Si lo logras creer, nada más es cuestión de resistirlo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ay, pero fíjense qué contraste tan más bárbaro, ¿no? Ahora ya el hermano Pancho ya nos metió ahí con esto de que resistir al diablo. Pues yo ni comunión tengo con el diablo. Perdón. Si no le estás creyendo a Dios, le estás creyendo al otro. Acuérdense que lo único que tenía Dios en contra de Adán era que traía la dualidad. No hay solo amor de Dios, hay solo amor de Dios y otras cosillas, que son las que me molestan. Cosillas. Diablo. ¿Estás diciendo diablo, hermano? Sí, diablo. Diablo el cosillo. El cosillo es una barbaridad, porque te mete en la cabeza lo que no te puedes imaginar y no puedes estar comiendo de los dos platos. Por eso es que tan severo hemos hablado de lo que es que el problema que Dios vio en Adán fue entrarle a la dualidad. Quita la dualidad de tu vida y se acabó tu problema en todos los sentidos. Mira, por ejemplo, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Hay veces que para que se quite eso, de que te dice, tienes esto, tienes aquello, te va a pasar, te va a suceder, mira nomás esto, mira aquello. ¡Ay, mundo! ¡Ay, mundo, vete! ¿Cuál mundo? El que se metió ya en tu cabeza. El que no deja de estarte muele, y que está. Ese es el reino de este mundo que es de Satanás. Y no lo veas tan ajeno, porque lo vemos a veces, al diablo lo ponemos tan atroz que borra el amor de Dios. Por favor, o sea, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos haciendo? Y entonces dejas también de tener esa realidad de que, pues esto nomás es del mundo, pero no es tan mal. Esto es de mi mente, pero no es tan mal. Esto es mi norma de formarme, mi forma de hacer las cosas, pero bueno, no creo que sea tan malo. Yo tengo mi criterio, ego. ¿De quién es el criterio? Mi criterio. ¿De quién es? Del ego. ¿Y el ego es Satanás? ¿Y qué? ¿Por qué? Pues porque
atacas con tus criterios personalizados, valga la palabra más bonita, para que no digamos ego, personalizados, con lujo de detalle, para borrar lo que es de Dios. Y hasta que le creas, van a funcionar. Hasta que le creamos, se suelta la gloria. Y ahora, ¿qué gloria? Ay, pues no, yo no me puedo imaginar la gloria de Dios. Pues sí, precisamente por eso quiere que te metas en ello. ¿Para qué? Para que poco a poco empieces a decir, qué barbaridad, estamos hablando de Dios, no de Juan Pitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y entonces dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Qué dice? Todo el mundo quiere a Dios para el futuro. Y aquí dice, ha sido derramado. O sea, ya se derramó. El amor de Dios ya se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora no más falta que digas que no tienes Espíritu Santo. O que digamos, o que diga la gente, sí, que digan los del mundo que el Espíritu Santo, ay, el Espíritu Santo es una alucine religioso. Papá es la vida, es Dios mismo, es Cristo mismo y eres tú. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que entendamos que el Espíritu nos ha sido ya dado, que no es como todos los religiosos creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no la vamos a pasar mal. Pues te vas a quedar turulato pensando que va a venir algo y que no funciona y que no va a ser cierto. ¿Por qué? Porque Dios, mira, sería un desamparo de parte de Dios el que te dijera que ahorita no hay nada, que no tienes participación de nada, que debes de estar ajeno, que debes de ser ausente, que eso tienes que esperarlo después. Yo lo he hecho con una comparación. Ahí están las galletitas, ¿verdad? Miren qué ricas galletas trajeron los hermanos. ¿Sabes qué? Son para la semana que entra. Pues ya se agusanaron. O sea, ahí está el pastel que nos vino a repartir el Señor Jesucristo. Espérense tantito que venga la gran tribulación y entonces les suelto el pastel. Espérense que llegue esta situación y entonces van a ver cómo. Entonces sí me voy a manifestar, porque no voy a dejar que me los cacheteen. O sea, nunca estas cosas son absurdas, son obsoletas, o sea, no viene de parte de Dios. Y entonces, come, por favor, come la palabra. Ahorita traía ahí una idea que ya hasta se me borró con la idea pero fue un hermano que me habló y que me dijo que no podía él pensar que fueran las cosas. Él tiene una palabra para decirlo, pero que le suena como fantasía. Me acordé. No puedo pensar que hay cosas que me suenan como fantasía y tú las estás diciendo como si fuese el presente. O sea, no lees la palabra, no estás atento. ¿Qué te pasa, hermano? O sea, has escuchado. Pues sí, mira, dice, como que me estoy desayunando y le apachurro porque se vaya adelantando porque no me gustan muchas ideas. O si no, dice, le pongo en velocidad 3, porque ven que ahora ya en los mensajes hablados le ponen normal, el doble y el triple, o una cosa así, ¿no? Y entonces tú ya le pones el triple y empieza síguelo metiendo así. Pues por eso estás así, le digo. Por eso estás así, porque agarras la palabra como si fuese peor que si fuese un mensaje de un profesional. ¡Oh! Es que profesional suena rimbombante. No, que Dios no tiene profesión, no, Dios no es profesional, Dios ha de ser mediocrón. O sea, estamos hablando que a veces hasta no me hacen enojar, pero sí tengo que decirles ejemplos como lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Y entonces, pues déjame ver si se me empieza a dar esto. Qué bueno, hermano, que empieces, ya eso ya me olió a fe. Le dije, cuando menos empiézale así, ¿ok? Dice 2 Corintios 5:14,
porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego entonces todos murieron, ¿a qué? Al viejo hombre, al que pensaba así, con el perdón del hermano que va a escuchar el mensaje, pero si no se declara muerto y vivo en Dios, no va a funcionar la cosa, ¿ok? Y luego dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y los resucitó, o resucitó por ellos. Dos versiones. ¿Qué hizo Jesús por ti? Te llevó a la resurrección. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué dije yo? Miren, esto es muy importante y muy interesante. A nadie conocemos ya según la carne. ¿Qué dijimos de aquel versículo que era de Oseas, creo, ¿verdad? Dijimos algo muy especial de Oseas. A ver si lo encuentro aquí. Y ahí es el versículo de Oseas que decía que Dios no puede ver el mal. ¿Se acuerdan? Que lo estuvimos repitiendo 1 o 2 veces, pero ya no lo encuentro ahorita. Pero bueno, es lo que dice ese versículo, ¿no? Y si lo entendemos así, ¿qué es lo que tenemos que poner como prioridad? Es imposible que Dios pueda ver el mal. Y luego aquí nos está diciendo ¿qué? ¿Cómo dijo? De modo que la nueva criatura es, ya lo vimos. Ok, me pasé mucho. Vamos a tratar de encontrarlo. Y esto sí es una situación que nosotros tenemos que entender que es muy especial para nosotros, por causa de que tanto Dios no puede ver el mal, y ahora nos dice el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Estábamos leyendo el versículo de 2 de Corintios. Que el amor de Cristo nos constriñe, ¿es ese? No, uno más adelante. Qué bárbaro, cuánto me adelanté. Me atrasé, pero bueno, ahorita lo encontramos rápido. Bueno, es a nadie conocemos según la carne. Es lo mismo. ¿Cómo conoce a la gente? En la carne, dice fulano es flojo, perengano es cacho, el otro es grosero, la otra es esto, el otro. ¿Así los conoce Dios? No. Y esto es lo que es más importante. O sea, ni nosotros conocemos a nadie según la carne. Menos a ti. Si Dios te está dando la opción de no conocer a nadie según la carne, menos te veas a ti en la carne. Vete en el seno del Padre. Y cuando te veas en el seno del Padre, vas a ver que entonces es una realidad completamente distinta. Y es lo importante, que nosotros ahorita tengamos en el corazón una situación tan impresionante que nadie nos la crea. Pero por favor, o sea, ¿qué te importa que la gente te lo crea o no? Lo que nos importa es definitivamente que tengamos nosotros una mentalidad como la que tiene Cristo, porque es Cristo el que vive en nosotros y no otra cosa. ¿Ok? Dice, y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén. Otra vez, y la gracia. La palabra gracia está bien tonta para nuestro lenguaje. La gracia es cuando alguien te hace una gracia. Eso no es la gracia. La gracia es todo el favor del universo de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su amor y esa comunión que tenemos en el Espíritu sea con todos nosotros.
¿Qué es entonces esa gloria? Tenemos que ponerle el dedo en el renglón y decir, Padre, como dijo, vamos a terminar con esto, como dijo Job. Cuando ya se le empezó a presentar así, que a Job se le presentó en una situación trágica, a nosotros no. ¿Ok? Pero ¿qué decía Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Vamos a llegar a esto? Mis ojos te ven. Y tú sabes que no es el de la pupila, el iris y... ¿cómo se llama el otro? La bola del ojo. Ok. No es eso. Mis ojos te ven es porque estás aprendiendo y estás abriendo los ojos de tu espíritu. Amén. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios. Padre, cada vez como comenzábamos en la oración, cada vez estás hablándonos con más profundidad, y esa profundidad, Señor, tiene que hacer a fuerza una labor que es revelación y vida como la tuya, Señor. Eso es lo que tenemos hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu iglesia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.